Hola, hola. Hola, tío. Tío. Hola, Víctor. Hola, Cata. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien, Víctor, muchas Bien, ¿y gracias. usted, tío? Hola. Súper, Cata, muchas gracias. ¿Quién está saludando? La Isi, parece, ¿o no? La misma. Ya te. Muchas gracias, Isi. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ya, ¿quién más está acá en el chat? Gonzalo, Macarena, Emilio, Jonathan. Un gusto, chicos y chicas. Ordenando la pieza. Póngale güero nomás, Esperancita, que te quede súper bien. Que te quede ordenadita la pieza. Ya, ¿quién más? Martín. Hola Francisca, ¿qué tal? Hola Ignacia, hola Ángel, Paloma, Sofía Valle, Adriano, Joan, Pía, Matías, Vicente, José, Franco. Es una talla, Isidora, tranqui. Ya. Yo creo que un minutito y partimos con la clase. ¿Ya, chicos? Tío, una pregunta. Dime, Víctor. ¿Va a ser larga o corta la clase? 40 minutos, igual que todas las otras. Ah, ya. ¿Ya? Son como 40 minutos aprox. Oigan, bueno, ya son las 4:06, así que partamos nomás. ¿Para cuándo dejamos entonces el control? A ver si se acuerdan. Para el 12 de octubre. El 12 de octubre. Ya, perfecto. Entonces, tal como dice acá Víctor, Isidora también, ya nosotros corrimos el control de la semana, de la próxima semana. Ya iba a ser el 5, pero lo dejamos para el martes 12 de octubre. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar entonces con la relación que tiene el cristianismo y la Iglesia Católica, y ya, o sea, la Iglesia Católica y el Imperio Romano, y ya la próxima clase, la próxima semana, estaríamos haciendo unos trabajos, resolviendo preguntas, para que ustedes así se preparen para el control. ¿Ya? Así que bueno, partamos nomás con la clase de hoy día, porque el tiempo es oro, como dicen por ahí. ¿Ya? Hoy día, chicos y chicas, vamos a reflexionar entonces en torno al paso del cristianismo de una religión marginada, como una religión marginada, a ser entonces la religión oficial del imperio. Vaya Ignacia, pero cuando pueda, por favor, conéctese y también revise después el video de la clase, ya y revise en este caso el Power. Dale, José, yo voy a ir anotando lo que se escribe. De todas maneras, igual ustedes pongan atención, esa es la idea, porque a veces uno copia en el cuaderno, pero lo importante es hacer la reflexión acá en la mente, ya que te queda el contenido en la mente, no tanto en el cuaderno. Vamos entonces con esto. Según lo que trabajamos ayer, según esta imagen, ya que es una pintura, entonces una fuente eh, visual, iconográfica, ¿qué relación tuvieron los cristianos con el Imperio Romano, al menos en esta etapa? ¿Qué me podría ayudar a responder a esta pregunta, según lo que se ve entonces en la pintura, según lo que dijimos ayer? Que meten a esas personas para matarlas, para que maten a los leones, para que los leones maten a esas personas. Súper bien, Víctor, muchas gracias. Jonathan estaba también comentando lo mismo en el chat, que los mataban con animales. Ya, perfecto. ¿Qué otros elementos vemos en la pintura?
El circo, súper bien, Isidora. Un espectáculo, dice el Emilio, súper bien. Ya Jonathan también dice el tema del circo. El Ángel dice que los torturaban incendiándolos como aparece atrás. Perfecto. Entretención, dice aquí en este caso el Ángel. ¿Cierto? Tenemos aquí algunas cruces que se están quemando. Tenemos algunos cristianos que están crucificados, entonces acá en medio de la arena. Tenemos otro grupo que está rezando, suplicando entonces en este momento, encomendándose a Dios, se podría decir. Y tenemos acá a los leones que están apareciendo desde abajo. Súper bien Macarena. ¿Ya? Y todo esto, chicos, nosotros dijimos que era parte de la entretención, del circo romano. Hola, Félix. Tío, hola, tío. Oiga, mire, Vega, de ahí donde salen los leones, hay una persona. Sí, con un Yo traje no me había dado rojo. cuenta. Sí, Sí, yo también después me di cuenta y no sabía que... También no estoy seguro de qué significará esa persona, qué rol cumplirá. Pero bueno, a lo ¿No mejor es será, que ella abre la puerta de arriba para los leones. sí, ¿no será que él abre la puerta? puede ser, puede ser. Lo mismo digo yo. Ya. Entonces, muchas gracias chicos. Acá uno puede interpretar la imagen de muchas formas. Ya si ustedes como van observando después cada vez más detalles, van a ir encontrando cada vez más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un edificio, hay unas montañas. Acá hay un trabajo así como muy de detalle en verdad. Súper bueno esta pintura. También hay un tigre, dice el Gonzalo, súper bien. Víctor, te doy la palabra. Una pregunta, si una de esas personas se llegaba a salvar, que era muy difícil, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Al igual la terminaron matando? Buena pregunta, Víctor. Igual ahí, en verdad, no había como un protocolo. Ya podía ser que en una de esas igual los mataran, ya como que los remataran al final, o que tal vez Tío, por algún motivo los salvaran, ya, pero eso ya dependía, digamos, tanto del emperador como de las personas que estaban a cargo del espectáculo, ya, del criterio en el caso de estas personas. Félix, dime. en la película del gladiador, como ¿Sí? que los torturaban peleando. ¿Viste la película al final? Sí, y, o sea, ya lo había visto. Pero Ya, lo que súper. pasa ahí es que se supone que le ponen con todo lo que tienen nomás. Si no se muere con leones, se mueren con gente, y si no es con gente, con más animales y cosas así. Ya, súper bien, súper bien. O sea, en Al este, final lo terminaron torturando. ya. Mira, en ese caso, porque, bueno, estamos hablando en este caso de la película. ¿Por qué hacían eso? Porque en ese momento el emperador le tenía, digamos, mala, se podría decir, al protagonista, al gladiador, ¿cierto? Por eso entonces busca la manera, por todos los medios posibles, de que muera en la arena, ¿ya? Ahí en un momento en la película le dicen al personaje, o sea, su nombre era muy grande, ya era un nombre demasiado reconocido, por lo tanto, antes de matarlo a él, tenía que matar su nombre. La única forma de matarlo era en la arena, ¿ya? Por eso en ese caso lo trataban de asesinar por todas las formas posibles. Pero igual, claro, ahí no siempre ocurría eso, ya de que trataran de asesinarlo como por todos los medios. Y ni en todos los casos, y cuando ocurría también era súper difícil que salieran vivos como en la película. Y bueno, ¿qué más? Acá la Fran dice, era la forma de torturar a los cristianos. Ya, súper bien. Entonces, vamos aquí mezclando todo lo que ya habíamos trabajado en torno al tema de los espectáculos romanos, ¿cierto? De los circos, de la sangre, ¿cierto? En la arena, del mantener a la plebe entonces de esta forma tranquila, dándole comida, dándole espectáculos sangrientos, ¿cierto? Y ahora le integramos el tema de los cristianos, ya que eran sacrificados en algún momento para el espectáculo, pero también por un tema de una persecución, ¿ya? Súper bien, chiquillos, con lo que estuvieron comentando. Ya vale, Catrín. Pero ojo, que no siempre los cristianos fueron perseguidos. Ya, o sea, hubieron algunos emperadores que sí lo hicieron y lo transformaron en una política de Estado. ¿Ya? Pero hasta esos emperadores habían alguno que otro que, digamos, tomaba a los cristianos y lo usaba en este caso como chivo expiatorio, en el caso de Nerón,
ya, pero no era que él estuviera mala como otros emperadores, que buscaron de cierta forma, buscaban a los cristianos para torturarlos. Ya. Como dice acá, Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos en Roma, ya, su delirio de grandeza y terrible crueldad alcanzó con todo su furor a los seguidores de Cristo. Además de matarle a los cristianos, cuenta el historiador Tácito que les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Algo parecido a lo que estaba entonces en la pintura anterior, ya ese tipo de entretenimiento. Félix, te doy la palabra. ¿Se escribe, tío? Que esta parte ya vamos a empezar a escribir. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Se los voy a copiar al tiro en el chat de todas maneras. ¿Ya? ¿Qué se cuenta de este emperador romano? Se reconoce y se comenta actualmente y se le reconoce en su historia de que él fue el causante de quemar una parte importante de la ciudad de Roma, ya, y como lo muestran acá en la imagen, tocando el arpa mientras la ciudad se quema. ¿Por qué lo hizo? Nerón mandó a quemar parte de la ciudad entonces para construir un palacio, digamos, súper lujoso, súper grande, que era el Domus Aurea. Y digamos, para eso necesitaba un chivo expiatorio, y va a culpar a los cristianos, ¿ya? Por eso yo les decía, no era necesariamente que este emperador les tuviera como odio a los cristianos, sino que estaba buscando chivos expiatorios para poder construir su templo, ¿ya? Que es el que está acá, pero que actualmente ya, digamos, son solo ruinas. En este caso, tenemos a Nerón como uno de los primeros emperadores con los cuales se van a enfrentar los cristianos, ¿ya? Y con los cuales van a comenzar una persecución. Una persecución en verdad injusta porque, como estamos comentando, entonces él fue quien quemó Roma y no los cristianos, pero necesitaba a alguien a quien echar la culpa. Y no solo, digamos, Nerón, ¿ya? Y no va a ser, digamos, tampoco el más terrible. Vamos a tener, por ejemplo, acá a Diocleciano, que como dice acá, fue un emperador romano que gobernó entre el 284 y el 305, y digamos, y este emperador llevó a cabo la persecución más sangrienta de los cristianos en el Imperio Romano, ¿ya? No sé si lo recuerdan esta imagen. Este emperador ya lo trabajamos en la semana pasada cuando hablábamos de la separación del Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Ahora se van a repetir un poco los nombres. Diocleciano quería restablecer las creencias en la religión pagana. Es por eso que perseguirá a los cristianos durante su gobierno, ¿ya? O sea, acá tenemos una relación netamente vinculada a las creencias religiosas. ¿Y a qué se referirá cuando hablamos de religión pagana? ¿Alguien conoce ese concepto, ese nombre? Religión pagana. En este caso, Félix, por ejemplo, tú que ya conoces un poco más también del cristianismo, de la Biblia y ¿Cómo, todo tío? eso, ¿tú sabes qué significa la palabra pagano? A lo mejor la sé, pero no me acuerdo. Ya. El Emilio dice, veneraban más de un dios distinto al católico. Ya, súper bien. José Contreras dice inmundo. Puede estar relacionado por ahí, después claramente tiene una connotación bastante negativa. Eso es lo que me acuerdo según lo que has escuchado. Perfecto. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de religión pagana o de creencias paganas, tiene que ver con religiones que son distintas a la religión católica, propiamente tal. ¿Ya? No creen en Dios, creen en otros dioses. Es que, bueno, José acá dice que tiene que ver, tiene relación con el Dios que los cristianos veneran. ¿Ya? El pagano cree en otros dioses, no cree en el Dios de los, en el Dios de los cristianos. ¿Ya? Entonces, acá ponemos una imagen de la película Hércules, porque los romanos creían entonces en los mismos dioses que los griegos, solo que les cambian el nombre, ¿cierto? En vez de Afrodita le van a llamar Venus, en vez de Zeus le van a llamar Júpiter, ¿cierto? En vez de Ares le van a llamar Marte, y así sucesivamente.
Miércoles, jueves, viernes. No, no va por ahí. Ah, no, sí, pues sí, también esta relación. Tiene una relación por ahí. Pero vincúlalo más al tema de, ¿cómo se llama? De los planetas. Sí, pues, Júpiter, jueves. Sí, toda la razón. Emilio dice los 4 elementos también, ¿no? Claro, o sea, la creencia en los espíritus de la naturaleza o de los 4 elementos van a ser considerados creencias paganas también. ¿Ya? Entonces, este emperador tenía una creencia, digamos, mucho más cercana a las creencias antiguas de Roma, ya los dioses antiguos, los dioses originales. Y como va a ver que los cristianos van a empezar a ganar mucha fuerza, como dijimos ayer, que van a empezar a aparecer por todo este mundo, porque ofrecían, digamos, salvación, ofrecían amor al prójimo, ofrecían igualdad para pobres, ¿cierto? Para los ricos, ¿cómo decirlo? Hablaba, digamos, del perdón de los pecados, entre otras cosas. Entonces, claramente esas ideas van a agarrar fuerza dentro de mucha parte de la población, sobre todo la población más pobre, la más violentada en cierta forma. La Dani me dice que se acordó de los caballeros del Zodíaco. Bueno, sí, también hay una relación. Ya sé, los caballeros del Zodíaco tienen que ver con la mitología también clásica, pero más que todo con la mitología griega. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice acá sobre las políticas de Diocleciano? La actitud rebelde del cristianismo, que rechazaba los sacrificios a los dioses como actos idólatras, condujo a considerarlo traidor al Estado y a ponerlo fuera de la ley. ¿Ya? O sea, ser cristiano en este caso, para las políticas de Diocleciano, era ser un traidor del Estado, por lo tanto estaban traicionando a Roma. ¿Ya? Y por eso entonces se comienza este periodo de persecución contra este grupo, ¿no? Las persecuciones más fuertes, como dice acá. Vamos a anotar eso también en el chat para que lo vayan copiando. Y vamos a avanzar con la siguiente parte. A raíz de esto mismo, chicos, los cristianos entonces van a tener que buscar un refugio para poder practicar sus cultos, sus ritos, ya sus creencias, para juntarse con otros cristianos. Y eso va a ser en estos sectores, ¿ya? Conocidos también como las catacumbas. ¿Ya? Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Roma, ¿ya? Les recomiendo que también visiten lo que son las catacumbas romanas. Es parte, digamos, del atractivo turístico histórico que tiene esta ciudad, ¿ya? ¿Qué dicen estas catacumbas? Fueron construidas principalmente para dar morada a aquellas personas que partieron de este mundo. Ya, o sea, las catacumbas son para enterrar a los muertos en definitiva, tal como aparece en esta imagen. Tío, Dime, Félix. lo mismo que dicen el nombre, las tumbas, catacumbas. Catacumbas, claro. Puede que tenga una relación ahí en el tema de la palabra. Tumbas, catacumbas, claro. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que están en esta imagen enterrando a una persona, y tenemos acá algunos sacerdotes, ¿cierto?, que están alrededor del fallecido, del difunto. Pero también entonces las catacumbas fueron enormes túneles, ya subterráneos, utilizados por los cristianos durante el periodo en que fueron perseguidos, con el objetivo de establecer cementerios o centros rituales secretos. Ya entonces, en estas catacumbas se reunían los cristianos no solo para enterrar a sus muertos, sino que para realizar sus ritos y, digamos, expresarse de tal manera que no los puedan juzgar. ¿Ya? O sea, imagínense si tenemos que un emperador los está considerando como traidores de Roma, entonces cualquier cristiano o cualquier persona que sea abiertamente declarada cristiana va a ser, digamos, juzgada. O en el caso de Nerón, que los acusó de haber quemado Roma, entonces tienen que ocultarse, ¿ya? Y acá nos encontramos con el siguiente emperador, que es Constantino,
que también lo trabajamos en la clase la semana anterior, las clases de la semana anterior. ¿Y por qué Constantino va a volver a tener importancia? Ya les voy a pedir, no sé si alguien me podría ayudar a leer este texto, alguno de ustedes. A ver, veamos quién podría ser. Víctor, ¿me escuchas? Sí, tío. Víctor, te voy a pedir a ti en este momento que me Ya. ayudes a leer el texto de acá. ¿Todo esto? Y todo el texto. Esto no se copia así, por si Ya. acaso. Ya. Entre las cosas que nos parecían de la utilidad para todos en muchos aspectos, deseamos sobre todo distribuir unas primeras disposiciones en que se aseguraba el respeto y el culto a la divinidad. Esto es para dar tanto a los cristianos como a todos en general libre elección en seguir la religión que quisieran, con el fin de que lo mismo a nosotros que a cuantos viven bajo nuestra autoridad no puedan ser favorables la divinidad y los poderes celestiales que haya. Fragmento de Edicto de Milán. Perfecto, Víctor. Oye, y dentro de lo que tú acabas de leer, ¿qué puedes interpretar? ¿Qué está ocurriendo acá? Eh, Hablaban como de lo que sale harto de respeto y de culto a la divinidad. De respeto y de culto a la divinidad. Súper bien. Aseguran el respeto y el culto a la divinidad. ¿Ya? O sea, acá, chicos, cuando se enfrentan a textos, siempre es importante identificar palabras clave, porque las palabras clave engloban prácticamente toda la idea de lo que está diciéndose. Entonces, aseguran el respeto y el culto a la divinidad. ¿Para quién? Para los cristianos. Súper bien, Easy. Para los cristianos. Ya, o sea, en este momento van a respetar a los cristianos. Ya, y después dice, como a todos en general, la libre elección en seguir la religión que quisieran. ¿Cierto? Con el fin mismo a nosotros que a cuantos viven bajo nuestra autoridad nos puedan ser favorables la divinidad y los poderes celestiales que haya. O sea, esta última frase dice que en verdad cualquier Dios que les ayude es bien recibido, es bienvenido. ¿Ya? Y los romanos se caracterizaron en un principio por eso, porque siempre tomaban entonces los dioses de otras culturas y los iban modificando a sus, ¿cómo decirlo? A su beneficio, ¿ya? En este caso, Constantino va a tomar esa opción, va a parar un poco con el tema de las persecuciones de los cristianos que habían traído entonces los otros emperadores, y va a ofrecer esto, tolerancia religiosa para los cristianos. Ya, tolerancia religiosa para los cristianos. Algunos dicen que Constantino en verdad solo lo hizo por un tema político, para que así tuviera mayor respaldo en la población, ya, porque en este momento ya los cristianos eran, digamos, era una religión que se había difundido mucho dentro de la población romana. Entonces, igual, de cierta forma, tolerar a la religión cristiana, a la religión cristiana en este caso, hubiese sido también una forma de ser querido por la población, o por la mayor parte, una gran parte de la población. ¿Ya? Como dice acá, la religión cristiana había alcanzado gran influencia en la población romana, es por eso que Constantino pone fin a la persecución en el edicto de Milán. ¿Ya? Así que esto sí se los voy a copiar, porque si bien el texto verde en sí mismo no se los voy a pedir que ustedes se lo aprendan, ¿ya? Estos, ¿cómo se llaman estos cuadritos chiquititos? Sí los vamos a trabajar. Tío, Dime, Víctor. de todo lo que hemos pasado va a ser larga igual la prueba. Pero fíjate, o sea, terminamos. ¿Qué vamos a trabajar en el control? La Iglesia Católica, la división del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, y el tema de
digamos, de las características que tuvo el imperio, como los gladiadores, como el tema de la ley romana, ya como el tema de los bárbaros, el ejército. Ya, o sea, eso es lo que hemos trabajado hasta ahora. Ya, si quieren, chiquillos, yo después, como les dije, les puedo enviar los PowerPoint, los que van a entrar en este control, pero me tienen que hablar. Ya hubo una compañera que me habló y me los pidió, yo ya se los mandé en todo caso. Ya, chiquillos, entonces vamos terminando. Si bien Constantino ofrece la tolerancia religiosa, faltaba un emperador más. En este caso es Teodosio I el Grande, ya que también lo trabajamos entonces en la clase de las semanas pasadas. Como dice acá, el 27 de febrero del 380, este emperador firmó un decreto con el que declaró al cristianismo la religión oficial del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos, o sea, quienes creyeran entonces, por ejemplo, en los dioses antiguos de Roma, como Júpiter, Marte o Venus, etcétera, ya un montón, digamos, de otros dioses que existen. Entonces, cualquier otra creencia que estuviera afuera del cristianismo va a recibir un castigo. Y aquí se invierten los papeles, ¿ya? En este caso no es necesario que copien lo que está en blanco, ya con lo que está en verde es suficiente. Dice así: con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes practicaban otra fe. La realización de cultos paganos fue considerada alta traición, y los templos y lugares sagrados fueron destruidos, como el oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los dioses. ¿Ya? O sea, si ustedes como empiezan a meterse con el tema también más profundo sobre los griegos, van a ver que siempre hablan del oráculo de Delfos, porque siempre van a preguntar, sobre todo, digamos, los grandes reyes, ya las grandes autoridades de los griegos siempre iban a este oráculo, a preguntar como guía cuando estaban perdidos. ¿Ya? Y entonces todos estos templos van a ser destruidos. Y va a haber un caso súper particular que lo quería mencionar para ejemplificar lo que estaba ocurriendo entonces con este vuelco en la historia, que tiene que ver con el asesinato de la científica y filósofa Hipatia de Alejandría. ¿Ya? ¿Qué pasó con esta filósofa? Aquí ustedes pueden ver la imagen. ¿Ya? Hay una turba que la está arrastrando, mientras otros le están tirando piedras, ¿cierto? Mientras otros están dirigiendo. Se dice lo siguiente. Un pantallazo, por favor. Al tiro vuelvo, Félix. ¿Ya? Para ir terminando con esto. Dice así: una turba de monjes venidos de los yermos próximos o de parabolanos rodeó en pleno día a Hipatia en la misma puerta de su casa. La arrastraron a golpes hasta el interior de una iglesia y allí la desnudaron y la descuartizaron, desgarrando sus carnes con conchas y tejas. Y después de muerta quemaron sus restos en una hoguera para borrar su recuerdo. ¿Y por qué hicieron esto? Estos sacerdotes cristianos, ¿cierto? Con esta científica y filósofa. Porque ella seguía entonces un culto pagano. ¿Ya? Ella creía entonces en los dioses antiguos y además por ser científica y ser filósofa, hacía, digamos, experimentos. ¿Ya? Y a raíz de eso mismo, entonces, y dentro de estas persecuciones que se generaron después con el emperador Teodosio, se van a dar vuelta los roles. ¿Ya? Y esto igual es interesante porque va a marcar un poco lo que va a ser después la Edad Media. ¿Ya? En la Edad Media, que va a ser el tema de la persecución de las brujas, ¿cierto? De las personas también que opinan de una forma distinta, y el poder que va a tener la iglesia frente al resto de la comunidad y de la sociedad. Bueno, sí, Emilio, ciencia a veces no va de la mano con la iglesia, ¿cierto? Lo de la filósofa asesinada se escribía. No, era solo para que tuvieran como ejemplo, ya de lo que está ocurriendo entonces en este momento. ¿Sabe qué? En este tipo de, ¿cómo se llama? En este tipo de materia, es como raro hablar de ello porque por lo general
es como que los profesores de historia, de ciencias naturales, no creían en Dios. La mayoría que no habían tocado anteriormente, por lo menos a mí. Ya. Pero, ¿qué es lo raro, Félix, en este caso? Porque con los otros profesores que no eran, a ver, ¿cómo que le digo? Que eran de historia, no hablábamos de Dios. Pues. Ya, de religión. Claro, Sí, mira, a mí igual como me gusta la historia, igual me gusta la historia de la religión, ¿ya? Por eso como que igual busco por acá y por allá. Pero eso también, es que es parte también de la historia. Ya en este caso es importante saber cómo fue el rol que tuvo la iglesia y el poder que tuvo la iglesia, ¿ya? Así que por eso les digo, también es parte de lo que es la historia, estos relatos. Sí, de verdad, es igual interesante como dice el Emilio. Sí, toda la razón. Buenísimo, bacán, Emilio. Buenísimo. Ya, chicos, entonces terminamos esta parte por hoy día. Ya, les voy a enviar el PowerPoint también para que lo vayan guardando. Recuerden, guárdenlo en una carpeta para que tengan entonces este contenido y lo puedan revisar cuando sea necesario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue, digamos, la relación con el Imperio Romano, con la religión católica después, digamos, de Constantino? A ver si pusieron atención a eso. ¿Qué relación tuvo entonces la religión cristiana, en este caso, con el Imperio Romano después de los emperadores Constantino y Teodosio? Chan, chan, chan. Ya, a ver qué dice el Emilio. Con Constantino se supone que había un acuerdo de paz. Perfecto. O sea, tenemos... Ya, perfecto. O sea, sí, porque si se está hablando de tolerancia... Se podría decir que hubo más, se podría decir que había como más tranquilidad. Claro. En un momento sí, podríamos hablar de tranquilidad, de paz, ¿cierto? De tolerancia religiosa. ¿Y qué pasa después? Ya la ICI dice que la religión cristiana influyó en Roma. Perfecto, o sea, empieza a vincularse con los emperadores. Si Teodosio declara entonces a los cristianos como la religión oficial es porque Teodosio era cristiano, ya, o sea, no era pagano. Ya vamos a hablar de emperadores que se vuelven cristianos. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué dijimos al final de la clase con Teodosio? ¿Qué pasa con los cristianos? O con algunos en verdad, no con todos. Lo mataban. No, Félix, eso fue al inicio. Al inicio mataban a los cristianos. O sea, lo tiraban al circo, me refiero, ¿no? Por eso te digo, al inicio de la relación que tuvieron los cristianos con los romanos, los mataban. Claro, y hubo como hasta el siglo III donde fue el boom y la persecución más sangrienta. Pero ¿qué pasa después? Después, no sé si será eso, de que Constantino pone fin a la persecución de los cristianos ¿Sí? ¿Súper bien? en el Edicto de Milán. ¿Sí? ¿Súper bien? Pero les falta una parte, chiquillos, que fue lo que hablamos de la científica. ¿Qué van a hacer entonces los cristianos con los paganos al final? Eso, Francisca. No se permitían religiones paganas. ¿Ya? Van a perseguir entonces a toda creencia pagana, van a destruir los templos paganos y entonces en este caso la religión cristiana se va a imponer por sobre el resto. Exacto, Emilio. El cristianismo se vuelve religión de Estado. Súper bien, chiquillos. ¿Ya? O sea, ahí fueron agarrando lo que trabajamos el día de hoy. Ya.
Entonces, les voy a sacar un pantallazo para poder pasar la lista después, porque ya nos quedan 4 minutos, entonces así lo hacemos más cortita. Ya, a ver, acá. Ya. Estamos, chicos, por hoy. Ya todos los que están presentes en este momento, entonces quedaron en la lista. Yo tenía pensado salirme de delante, menos mal que no me salió nada. Menos mal, Félix. Qué bueno que aguantaste hasta el final. Sí, Isidora, ahí te lo mando. Ya, chicos, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, entonces terminamos por hoy y nos vemos el día lunes. Espero que estén súper bien, que descansen y que tengan un buen día martes. Cuídense Chao, mucho. tío. Chao, profe. Chao, Víctor. Chao, Catrín. Chao, tío. Chao, Cata. Que esté bien. Igualmente. Chao, Emilio, que estés súper. Buena semana. Chao, Isidora. Igual, linda tarde para todos y todas. Cuídense, que estén súper. Descansen.